No, mira, el sector de la construcción, que todo el mundo sabe que dinamiza vertiginosamente la economía de cualquier país y que tenemos la experiencia en la República Dominicana que ha sido motor importante en el impulso a la economía nuestra, tiene dificultades. Dificultades por los incrementos en los precios de los materiales de construcción y otros factores. Pero hemos logrado una conversación para esta tarde, a partir de ahora, con el catedrático y consultor empresarial mercadólogo Andrés Rojas, para tratar sobre el tema de la importancia de la construcción en la economía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta llamada, esta invitación, y nos gustaría conocer su visión, su opinión sobre la importancia de la construcción en la economía de la República Dominicana. Primeramente, muchísimas gracias, don Giorgi, don Rudy. Gracias por el honor y el privilegio de estar en su programa. Bueno, precisamente esta mañana conversábamos en otro medio amigo sobre el tema en cuestión. Y básicamente la República Dominicana, mayormente la gente escucha hablar de la importancia que tiene el turismo, ¿no? Como la fuente más importante de generación de divisas y de riqueza para la República Dominicana, porque es el principal rubro de la economía. Sin embargo, a veces obviamos el papel protagónico que tiene la industria de la construcción y ocupa el segundo lugar dentro de lo que es el ranking del Producto Interno Bruto de nuestro país, aportando aproximadamente el 15%, según los últimos datos del Banco Central, el 15% del PIB de la República Dominicana. Pero la construcción es un sector que va más allá de lo meramente económico, del aporte que hace a las riquezas del país. También tiene un área que es el área social, porque a través de la construcción se puede construir medios de vida más dignos para las familias, el acceso a hogares, a viviendas dignas que las personas puedan adquirir con precios razonables. También la construcción ayuda a crear las infraestructuras que necesita un país como el nuestro en vía de desarrollo para que pueda abrir las puertas al progreso. Así que en ese resumen, don Giorgi, yo creo que podemos englobar la importancia, el impacto que tiene la construcción en nuestro país. Igualmente, si lo vemos desde el punto de vista de empleos, es un sector que genera más de 420,000 empleos directos e indirectos a la economía nacional. De modo que estamos hablando de uno de los rubros protagónicos en nuestro país. Sí, pero mientras pasa esta situación, hay una queja de personas adquirientes de cómo ha variado sustancialmente todo lo que es el proceso entre la construcción y la entrega y las promesas de costos de una construcción. Si eso ocurre individualmente en el sector privado, uno lo extrapola, o sea, individualmente en proyectos grandes de apartamentos y todo, uno lo proyecta a cómo podría ser la misma situación en el campo ya más de clase media hacia abajo, más populares. ¿Qué está pasando realmente? Sí, don Rudy, eso es correcto. Y de hecho hemos visto recientemente en algunos medios adquirientes de vivienda que han entrado en litigios, en conflictos legales con desarrolladores, constructores de proyectos habitacionales que ya cuando están prestos para entregar el inmueble a los adquirientes, se destapa que había una cláusula en el contrato que el adquiriente había firmado sobre que si se presentaban variaciones significativas en los precios de los insumos, de los materiales de construcción, que dispararan los costos de producir, de fabricar, de construir esa vivienda, pues el comprador estaba informado, estaba al tanto de que iba a asumir una proporción de esos incrementos en los costos. Sin embargo, lo que sucedió es que algunos constructores
creo que cruzaron un poco la línea de lo razonable y quisieron aplicar incrementos de precios poco razonables, más allá del 50, 40% en un precio ya acordado en un contrato. Ya esos son aspectos que tienen que ver con el libre mercado, aunque sí creo que debe existir en algún momento desde el Estado alguna regulación para sí, porque que eso afecta, pueda... afecta al sector de todas maneras. Claro. Efectivamente, y afecta el bolsillo de las familias Claro. que han hecho una planificación para endeudarse a largo plazo Así es. con un préstamo para adquirir una vivienda. Una pregunta. ¿Hay alguna, digamos, supervisión indagatoria de la procedencia de la inversión de un constructor, por ejemplo, de edificios de lujo, de 15, 20 pisos? Ay, ñeñe. ¿Se investiga de dónde procede el dinero? Oye, qué gancho te tiró Colón. Sí, conociendo yo la sagacidad, trayectoria y sabiduría de Colombo, es una pregunta incómoda, pero Sí. que tiene una base sólida, tiene un argumento sólido en el fondo en el que yo no voy a entrar porque yo no tengo evidencia, aunque han sucedido casos de lavado de activos, de narcotráfico, que ha ido a parar a sector construcción, sobre todo, ojo, a esos inmuebles de alto nivel, como dice Colombo, de alto perfil, que de hecho es el único segmento del sector vivienda en el que hay un superávit de oferta. Cuando vamos al centro de la ciudad y vemos todas las torres. Pero más aún, muchos de esos edificios, de qué sé yo, cuántos apartamentos, tú los ves vacíos. Pero, eso es correcto. Pero se transfieren las propiedades, cada 6 meses se venden. Cada 6 meses, cada apartamento de esos se vende cada 6 meses. Eso es correcto. Y entre comillas se venden. Sí, déjeme decirle que hace 10, 15 años era impensable que en nuestra ciudad pudiésemos encontrar un activo, un apartamento, un penthouse valorado en 10, en 15 millones de dólares. Así es. Y hay un portafolio enorme de viviendas y de unidades de lujo en oferta en la ciudad de Santo Domingo, que es la principal urbe en ese sector. Y claro que sí, se han encontrado casos de lavado de activos, narcotráfico y un sinnúmero más de negocios ilícitos que han ido a parar a ese sector o a ese segmento del sector de la población de vivienda, pero esa es la excepción, no la regla. Y creo que el tema por el que vinimos es que tocaríamos el punto de las viviendas económicas a bajo costo, que es donde realmente hay una necesidad. Por eso yo te mencionaba en la primera parte del conversatorio, te mencionaba que si eso afecta a nivel a viviendas de un costo mayor, cómo esta situación se está reflejando en las viviendas para gente de clase media y hacia abajo, principalmente las viviendas de las construcciones masivas, de apartamentos masivos. O sea, cómo se está reflejando y la magnitud para la situación socioeconómica que esto significa. Porque a lo mejor a ti y a mí, pongo un ejemplo cualquiera, si nos aumentan $5,000 por un apartamento que estamos comprando, decimos, bueno, yo lo busco porque me gusta el apartamento, pero una gente que le aumentan $100,000 por una vivienda de bajo costo que está prácticamente no puede acceder a esa vivienda. Don Rudy, usted ha tocado el meollo de la conversación y precisamente le tengo unos datos que los traje para compartir con ustedes. Perfecto. Y fíjese este escenario. En República Dominicana, una vivienda calificada de bajo costo hasta el 5 de noviembre del año 2021, el valor de esa vivienda es de 4.5 millones de pesos dominicanos. Eso a la tasa actual del dólar, a la tasa del día de hoy, son $80,000. ¿A dónde quiero ir con esto? El impacto, como usted dice, socioeconómico que eso tiene en las familias de bajos ingresos. Según el último informe de un sitio de internet llamado Estatista, que es un sitio especializado en recolectar estadísticas sociales, económicas y políticas del mundo entero y de empresas privadas, República Dominicana tiene el tercer salario más bajo de la región América Latina y Caribe. Eso es el equivalente a $210 mensuales. Claro, Entonces,
Si hacemos este ejercicio, que una vivienda calificada a bajo costo en República Dominicana cuesta hoy $80,000, suponiendo que ese adquiriente pueda conseguir un financiamiento del 90% en la banca y pueda dar un inicial del 10%, va a financiar un capital de $72,000 al periodo máximo que las instituciones financieras hacen el préstamo, que es 20 años. Si amortizamos el capital a 20 años, solo el capital sin intereses, ese adquiriente de bajos ingresos tendría que pagar una cuota mensual solo de capital de $300. No, es imposible, imposible. No hay forma con el nivel salarial imposible. No hay forma de que un dominicano que esté ubicado en el quintil 1 de los salarios más bajos, que es el mínimo, 11,900 pesos o $210, pueda adquirir una vivienda de bajos costos en República Dominicana para pagar solo de capital amortizado una cuota mensual de $300 y él gana $210. Faltan 90 para completar la cuota del préstamo, pero ¿con qué comen? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo mandan los hijos a la escuela? ¿Cómo cubren la salud? ¿Cómo se divierten? No, imposible. De modo que esto es un problema serio, más allá del impacto que tiene, que de hecho los países cuando entran en crisis, países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Asia, ¿qué hacen? Los presidentes apelan a la construcción de infraestructura y de vivienda para dinamizar la economía, porque la construcción genera una economía horizontal, va a todos los niveles de la sociedad, desde lo micro hasta lo macro. Debe ir, exactamente, pero el producto terminado, que es la vivienda, que es un derecho humano universal que la gente debiera o debe tener, poder acceder a comprar con su trabajo dignamente, porque tampoco estamos abogando que el Estado construya vivienda para que las regale. Ese no es el objetivo. Es que le pueda permitir al ciudadano las condiciones adecuadas de trabajo digno, de salario digno, que pueda pagar esa vivienda de bajo costo. Decía Balaguer en una de sus frases famosas, incluso tenía un letrero frente a su residencia en la Máximo Gómez, que el tener una vivienda no es un privilegio, es un derecho. Es así, Giorgio, ¿verdad? Efectivamente. Es un derecho, no un privilegio. Y yo creo eso. Así como el Estado debe garantizar salud, educación y muchísimas otras cosas, seguridad, también el acceso a la vivienda es parte de la dignidad de la persona y de su condición socioeconómica. Correcto, don Rudy. El tema está en que no hay forma, por ese planteamiento que tú haces. Me escribía un ingeniero y me dice que el mes pasado terminó una auditoría forense que estaba haciendo una construcción y que pudo determinar que los costos que estaban siendo aumentados no se corresponden de ninguna forma con el tiempo en que se construyó, en que se hizo la construcción y que las personas comenzaron a dar sus avances y firmaron sus contratos. Entonces, eso es violatorio de la ley de oferta y demanda, o eso yo no sé si caería, yo no sé si en estafa, pero indudablemente esto es contraproducente y además de eso le hace un grave daño al sector como tal, pienso yo. Sí, bueno, de hecho nosotros se supone que tenemos una institución de defensa al consumidor, ¿verdad? Que tiene un incumbente, que esas son tareas que entiendo debieran de asumir para que el consumidor, en este caso el adquiriente de una vivienda, se sienta protegido de que no va a luchar solo contra el sistema, ¿me entiendes? Con esos casos. Sin embargo, don Rudy, en ese mismo orden, es importante destacar que los constructores, también los desarrolladores, en algún momento llegan también a ser víctimas del sistema. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense, tengo otros datos también que creo que pueden sustentar lo que voy a decir, y que la fuente de esos datos es la Oficina Nacional de Estadística, y es algo que se llama, un indicador que se llama Índice de Costos Directos en la Construcción de Vivienda en República Dominicana. Es un estudio que se mantiene constantemente actualizado, cada trimestre creo que la ONE actualiza ese índice, que no es más que la medición de la variabilidad
de los precios Claro. en el tiempo, de los insumos de mayor importancia en el sector. Y en República Dominicana, todos sabemos que cuando se habla de construcción, la gente piensa en cemento y varilla, aunque hay otros productos relacionados Muchísimos para más. construir una vivienda. Sin Muchísimos. embargo, ¿qué sucede? El cemento y la varilla representan entre el 60 y el 65% del presupuesto de desarrollar cualquier proyecto inmobiliario, cualquier casa, cualquier apartamento. La obra gris, que es el cemento y la varilla. Y según la ONE, entre abril 2020 y septiembre 2022, es decir, en medio del periodo de la pandemia, el índice de variación de precio, específicamente en las varillas, fue de 69,5%. Es decir, hubo un incremento en 2 años de casi del 70% en las varillas y en el cemento de un 36,3%. En sentido general, cuando agrupamos todos los rubros, todos los insumos que se utilizan para desarrollar un proyecto de construcción, en promedio, el incremento neto del índice de precio de construir una vivienda, de costos, perdón, fue del 51%, es decir, la mitad más uno, entre abril 2020 y septiembre 2022. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo impactó esto la reducción de los aranceles y de la liberación de pago de impuestos a todos esos insumos importados? Don Rudy, tremenda pregunta, porque fíjese qué pasa, que en esos productos que acabo de mencionar, República Dominicana tiene una importación casi nula. Aquí no se importa cemento ni varilla, muy poco. ¿Por qué? El cemento es una industria oligopólica en República Dominicana. Tiene 6 jugadores, 6 empresas, de las cuales una de ellas pertenece a la familia presidencial de nuestro país. Es decir, que 6 empresas controlan la industria. No hay forma de que alguien se arriesgue a traer cemento importado a la República Dominicana. Pero si vamos al sector de las varillas, del acero, es peor todavía, porque es un monopolio. Una sola empresa domina y controla la industria. Sobre todo que esa empresa es de uno de los grupos más económicamente más influyentes de este país. Y constructor también, y asociado a construcciones. Y constructor también. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que ha salvado un poco el impacto en el área de las varillas es que hay una importación. República Dominicana tiene una capacidad instalada de producir varillas. Aquí no se produce acero, es bueno aclararlo. Aquí, ¿por qué? Bueno, porque aquí no se genera, aquí no hay actividad minera para extraer no hay la materia prima. mineral de hierro, que es la materia prima básica para producir acero. Aquí se importa materia prima, que son lingotes que se llaman palanquillas de acero, para entonces procesarlo y de ahí extraer la varilla y otros derivados del acero para la construcción. Y aquí hay una capacidad instalada que tiene esa única empresa de producir 400,000 toneladas anuales de varilla, de las cuales se exporta el 22% a islas del Caribe. Claro. Pero también se importa, aquí hay varias empresas pequeñas, medianas, importadoras de varilla que representan 75,000 toneladas al año. Eso representa aproximadamente el 17% de toda la oferta de varilla que hay en República Dominicana. Pero sigue teniendo un peso predominante la empresa monopólica porque domina el 75% del negocio. Entonces, no hay forma que el cemento y la varilla en República Dominicana, por el momento, se abran las puertas para la importación y eso ayude a paliar el tema de los costos. Y hablan del costo de reposición. Bueno, Déjalo ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, pero el hecho de que se hayan disparado los precios de la construcción, ¿no afecta eso el mercado inmobiliario? Claro que sí, de manera directa, don Giorgi. Y sin embargo, es bueno aclarar también, vamos a ser justos y objetivos en las opiniones. El tema acero ha sufrido en el último año un impacto global. El conflicto Rusia y Ucrania, que son grandes productores, de los más grandes productores de acero del mundo y que exportan al mundo entero, ese conflicto ha tenido una incidencia capital en el incremento de los precios, sobre todo en República Dominicana, que el 40% del acero que se importa aquí, ya sea como producto terminado o materia prima, proviene de esos destinos que están en conflicto. Es decir, que en el último año sí ha habido una razón
lógica, razonable, valga la redundancia, para que el acero presente incremento en esos precios y que al final, bueno, el constructor lo que hace es que traspasa ese costo al precio final de la vivienda y el adquiriente lo asume. Sin embargo, claro que genera una merma en la demanda de viviendas. Igualmente, hay otro indicador que hemos obviado, que es la subida de las tasas de interés, la amenaza de recesión económica en Estados Unidos y China, y eso presenta un panorama macroeconómico un poco tétrico y la gente entonces teme a involucrarse en un préstamo a largo plazo que no sabe a dónde vaya a parar la tasa de interés. Ahora, es decir, que tenemos ahora mismo un escenario un poco agitado. ¿Se corresponde el incremento que los constructores, las empresas promotoras, constructoras de proyectos de vivienda han puesto en práctica? Porque hasta hace apenas unos 8 meses, un año, el metro cuadrado de construcción en terminación de primera rondaba los $1,500. Hoy está en 2,000, 2,200 y cuidado. ¿Se corresponde con ese incremento? Don Jorge, muy buena pregunta. Resulta que en algunos casos hubo constructores que cuando se dispararon los precios del cemento, de la varilla y los demás insumos, sus proyectos estaban iniciándose. Algunos quizás estaban todavía en fase inicial, entre un 10 y un 20% del desarrollo del proyecto. Es decir, que todavía le quedaba un 80, un 90% de desarrollo iban a tener que asumir esos costos y no lo iban a poder asumir solo. Pero eso fue la excepción. Y muchos de los constructores quisieron actuar con actitud oportunista, agiotista, aprovecharse de la situación, capitalizar un momento de ebullición y disparar los acuerdos que ya tenían con los adquirientes en los precios que no se corresponden, porque eran proyectos que ya estaban en un 90 y algunos ya hasta terminados, que solamente faltaba entregárselo al comprador y luego le llamaban para decirle que había unos ajustes que estaban entre el 30 y el 40% del precio acordado y mucha gente tuvo que echar para atrás, perder dinero por penalidad que ya habían hecho en el contrato, otros que tuvieron que perderlo todo porque mientras se fueron a litigio el banco le expropió el bien porque habían dejado de pagar. Es decir, que eso generó una catástrofe realmente en el sector. Una lástima, ¿no? Porque es un sector pujante que aporta considerablemente a la economía del país y además de eso al déficit habitacional que hay en la República Dominicana. Bueno, pero en este momento el costo de la construcción, del metro de construcción está inalcanzable. Sí. No, y te lo digo... Vamos a ser optimistas porque, vuelvo y reitero, nosotros no somos un país industrializado, no tenemos muchas cosas que exportar, no producimos tecnología, que es cuando los países pueden realmente avanzar más rápido en cuanto a lo que es la proporcionalidad de su balanza comercial. No es lo mismo cuando nosotros importamos una computadora, el valor proporcional de importar tecnología versus exportar guineo, plátano, yuca, agricultura, no es lo mismo. El valor agregado no es igual. Entonces, nosotros para poder mantener el ritmo, que nuestra economía, por cierto, es una de las economías más estables y robustas de la región, de hecho solamente estamos por detrás de Panamá, y según el Banco Mundial se proyecta que República Dominicana junto a Panamá serán los únicos países que alcanzarán crecimiento por el orden del 5% para este año 2023. El resto de los países andarán por debajo del 3, del 2%, incluso algunos con crecimiento negativo. Y a nosotros nos favorece que hay una tendencia muy positiva hace unos años, y creo que se va a mantener, de inversión extranjera directa. Capitales frescos extranjeros que han venido a República Dominicana porque consideran que hay estabilidad política, macroeconómica, y hay mucho potencial de desarrollo, y han venido a traer esos capitales y van precisamente dirigidos al sector hotelero, a construir hoteles, a construir viviendas, a construir áreas de recreación, centros comerciales, y eso tiene un impacto en el área de la construcción. De modo que seamos optimistas, yo creo que sí, que vamos a poder salir de este escollo, y nada, ahí están planteados el escenario. Una pregunta, ¿no existe ninguna cooperativa en el campo de la construcción aquí, de la vivienda?
Bueno, hay instituciones no colegiadas, pero que sí agrupan, ¿cómo se llama? Un clúster de constructores. Por ejemplo, existe ACOPROVI, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Sí, pero de no la me, República no me- no me Dominicana. refiero a los constructores. Una Ajá. cooperativa que aglutine a mucha gente, que ahorre en esa cooperativa y que a través del ahorro y de los beneficios que reporta la cooperativa pueda adquirir su vivienda eventualmente. A eso me refiero. No tengo conocimiento, Colombo, al respecto, pero sí he visto que muchas instituciones tienen cooperativas, como por ejemplo la de los maestros y otras más, empresas privadas grandes Que desarrollan proyectos de vivienda. que desarrollan proyectos exactamente para sus empleados, para sus asociados. Ya, ok. Sin embargo, eso no va a ser suficiente para que nosotros podamos salir a flote con las necesidades de vivienda que realmente tenemos. Ya, ok. Y quiero agregarle a eso, Colombo, si me lo permite, y que don Rudy comentaba hace un momento conmigo, el impacto social que tiene el que los gobiernos, las autoridades no asuman con responsabilidad eso como parte de las políticas de Estado que deben continuarse gobierno tras gobierno, porque eso genera esos cordones de pobreza que vemos alrededor de la ciudad, esas favelas de miseria, de crecimiento urbanístico sin ninguna planificación, y que es un elemento multiplicador de la pobreza y que genera todos estos males sociales, o muchos de ellos, a los que hoy nos estamos enfrentando. Es decir, que no solamente tiene que ver con el aporte económico a la economía, con el crecimiento del PIB, bla, 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 sino que también hay un problema social. Cuando no se cumple con ese error de permitir el acceso a viviendas dignas, entonces nos arrabalizamos y todos los demás logros en turismo, en servicio, en inversión extranjera directa pueden verse amenazados. Mira, Andrés, el gobierno tiene un importante proyecto de construcción de viviendas para personas de escasos recursos. Incluso Qué bueno que lo toca, don este fin de semana don Giorgio. entregaron unos 300 apartamentos, creo, tanto en San Juan de la Maguana como en Santo Domingo Norte. Ahora bien, ¿tú crees que sería saludable que el gobierno destinara algún tipo de inversión para el desarrollo de viviendas en beneficio de la clase media? Porque si bien es cierto que el costo de los materiales de construcción se ha incrementado considerablemente, no menos cierto que hay un factor de especulación. Aprovechando ese incremento, han duplicado ese aumento en la venta de las propiedades a la clase media. Entonces, una manera de poder paliar esa situación, pienso yo, podría ser que el gobierno invierta en proyectos para darle facilidad a la clase media a través del Banco de Reservas o de cualquier otra institución que tengan la oportunidad de conseguir al precio justo, no al precio especulativo en que están las viviendas ahora. Exactamente. Don Giorgi, qué bueno, qué buen punto que tocó, y lo voy a comenzar con el programa que usted acaba de mencionar, que el gobierno anunció desde la toma de posesión. El presidente habló de un programa de más de 30,000 viviendas por año que se iban a incorporar al déficit, que el gobierno iba a patrocinar la construcción de esa vivienda. Sin embargo, al día de hoy, don Giorgi, solamente 3.922 unidades de esas, que eso es como el 10% de lo que el presidente prometió. A la fecha, unas 3.900 unidades se han completado para esos fines. Es decir, que ya casi rayando 3 años de esta administración, eso yo lo veo muy lejos de que se pueda cumplir. Y aquí ahora voy con la segunda parte. El Estado lo que debe convertirse es en promotor, incentivar a los desarrolladores en una alianza público-privada, que se ha puesto muy de moda ahora ese término, o generando políticas de Estado, porque de hecho ya lo hay. Existe una ley 189-11 del desarrollo inmobiliario y fideicomiso que se promulgó en el 2011 con esos fines, de que el Estado iba a aliarse con el sector privado para desarrollar ese campo de las viviendas de bajo costo y las familias de clase media, media baja, pudieran tener acceso a ellas. Sin embargo,
no ha sido posible porque las cosas que se requieren para que el sector privado, que es el que está llamado a hacer esas cosas, porque el Estado no es empresario, el Estado es un administrador de recursos públicos y que debe utilizarlo para generar las condiciones que los empresarios necesitan para generar riqueza y ayudar al país a crecer. Entonces, se pueden desarrollar políticas de incentivo fiscal, porque de hecho hay una, que es el bono primera vivienda, donde el ITEVI se le exonera al adquiriente si la vivienda cumple con la característica de bajo costo, que es el 18% del ITEVI, pero igual hubo un momento en que el Estado promovió fondos del encaje legal del Banco Central para que se erogaran a tasas blandas al sector construcción, y eso generó un impacto, lo recuerdo, entre el año 2015 y el año 2020, eso generó un impacto tremendo en el sector, con un crecimiento enorme en la oferta de vivienda que alcanzó unas 100.000 viviendas por año de oferta incluso. Y eso fue un crecimiento de casi el 1000% en los últimos 10 años. Es decir, que si el Estado sostiene en el tiempo esas medidas financieras que van a impactar a los compradores, eso puede ser posible en un mediano plazo. Estamos hablando 10 a 15 años, pudiéramos estar viendo que el déficit habitacional de la República Dominicana se haya reducido significativamente, pero hasta ahora no ha sucedido. Yo tengo en mi memoria histórica la política que desarrollaba Joaquín Balaguer, de que construía miles de viviendas para la gente pobre, pero también tenía una cuota de construcción para familias de clase media. Y eso obligaba a los constructores, a los promotores, que vuelvo y repito, han caído en el campo de la especulación, y lo digo con toda responsabilidad, a que controlen y sacien sus ambiciones, que las sacien, porque la verdad es, y te lo digo por experiencia propia, yo estoy buscando un apartamento, tengo que mudarme, después de 40 años viviendo en el mismo lugar, tengo que mudarme. Entonces, óyeme, lo que yo encuentro en el mercado es imposible para mí. Imposible. Sí, entonces, sí, son inalcanzables. Inalcanzables. Están a $2,000, $2,200. Y no te estoy hablando de sectores de gente rica, no. Clase media. Se le ha perdido el respeto. Se está abusando agarrándose del aumento en el precio de los materiales de construcción. Se han ido por las nubes. Sí, don Jorge, y eso lo voy a encadenar con lo que Colombo comentó al principio, con la pregunta capciosa que él mencionaba sobre los capitales dudosos que van al sector y que producen esas unidades habitacionales que están en la clase media alta y alta. Eso ha distorsionado la realidad de los precios del mercado inmobiliario en República Dominicana. Los precios del metro de construcción que vemos en el centro de la capital de República Dominicana no es la realidad. No, esa claro no es la realidad. Claro y de hecho, el incremento de los precios de los productos de la construcción de los materiales tampoco es lo suficientemente significativo para que los precios estén en esos niveles. Ha sido un tema especulativo, un tema de mercado que ha sido alterado por una falsa percepción de riqueza que hay en el núcleo central de Santo Domingo. Perfecto. Y que esos constructores que han desarrollado esos proyectos ya dije al principio que no es la generalidad de los casos, pero hay casos ahí dentro de esos proyectos de lujo que los recursos son de procedencia dudosa. Sí. Entonces, una vez que ese edificio estableció que su precio de venta es $3,000 por metro, el que construyó al lado no quiere vender a 1,500. Claro. Aunque construyera con dinero legal, con dinero lícito, que venga del sector financiero. Igual creo que, como decía Colombo, las autoridades deben prestar un poco de atención a eso, vigilar, porque no solamente debemos preocuparnos porque se vea bonita la ciudad, que parezca que somos un país rico, que nos estamos desarrollando, porque eso puede generar un efecto boomerang para una industria tan importante como la construcción. Andrés Rojas, muchas gracias. Gracias. Una excelente conversación contigo. Gracias a usted y don Rudy, nos vemos pronto por la peluquería. Claro que sí. Pero ¿y qué le pueden pelar a Rudy? Bueno, sí, una beca lo que tiene Ramón conmigo.
A don Rudy a mí nos engañan allá, pero nosotros seguimos yendo con Está gusto. bien. Así es, así es. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias por Igualmente. tenerme. Gracias a ti por esta interesante conversación. Placer. Como Muy amable a ustedes, gracias.